Desde que comenzó el Adviento, todos los años, desde el principio, el profeta Isaías es como una presencia que nunca se va. En las misas diarias, Isaías; en las misas de fines de semana, Isaías; incluso en el Evangelio hoy, la mitad del texto, Lucas cita un pedazo bastante grande del libro del profeta Isaías. Isaías es el profeta del Adviento, eso es todos los años. Y utiliza imágenes mentales que están llenas de una belleza extraordinaria y están cargadas de un valor espiritual muy grande. Son imágenes donde utiliza cosas muy ordinarias como un cordero, una vaca, un oso, un buey, un niño. Usa el desierto, algo tan familiar para el pueblo bíblico. Utiliza manantiales, utiliza oasis, cosas de la vida diaria, y las transforma en imágenes sacras, imágenes sagradas que evocan cosas muy profundas y que tocan muy grandemente el alma y el espíritu de la persona que las lee. Siglos después de Isaías, 500 años más tarde, Jesús de Nazaret hará lo mismo. Utilizará imágenes diarias, imágenes ordinarias: el trigo, el vino, la mostaza, la mujer que hace una masa, el pastor con sus ovejas, y las convierte también en imágenes cargadas de una belleza y una profundidad espiritual muy grande. Isaías utiliza hoy, en la primera lectura, tres cosas que a nuestros oídos se nos escapan. Utiliza la imagen de la ropa, las vestiduras; utiliza el verbo salir y el verbo regresar; y utiliza también un sentido de dirección y orientación, el oriente y el occidente. Las vestiduras, vamos a comenzar por ahí. Sabemos perfectamente que la ropa manifiesta un estado del alma y un estado anímico de la persona. Las vestiduras manifiestan también una época de la vida de una persona, manifiesta una edad de la persona. Las vestiduras manifiestan mucho nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros valores, lo que creemos. Y nos guste o no nos guste, según estemos vestidos, la gente nos va a colocar en un cuadrito, nos va a poner una etiqueta, porque la vestidura dice mucho de cómo somos y qué pensamos y cómo vivimos. En el mundo occidental, cuando una persona está de luto, ¿de qué color se viste? De negro. Y poco a poco se mueve al gris y a los colores más sobrios, porque la persona está en un estado de lamento y en un estado de tristeza. Cuando en el mundo occidental, y generalmente en todas las culturas, cuando hay fiesta y celebración, cambian los colores de la vestidura. Son colores brillantes, son colores vivos. Cuando la vestidura es nueva, representa muchas veces nuevos comienzos, manifiesta purificación, manifiesta bendición. Por eso la ropa bautismal es tan importante, porque la ropa bautismal expresa en la criatura o en el adulto un nuevo comienzo y una nueva vida. Y es tan importante que cuando la persona muere, el ataúd se cubre con un palio, un paño blanco, y eso no es por bonito, eso es símbolo de la vestidura bautismal que la persona llevó el día de su bautismo. En la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan lo que hizo el padre? Aparte de matar el cordero, pobrecito, y ponerle un anillo y ponerle sandalia, ¿qué le puso también? Un vestido nuevo, una túnica limpia, una túnica nueva que representaba que ese hijo comenzaba una vida nueva. O sea, la ropa manifiesta muchas cosas. El texto que leímos hoy es el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén después de 100 años de esclavitud y de exilio en Babilonia. Cuando Isaías anteriormente va a expresar la tristeza de Israel de haber perdido su tierra, de los babilónicos haber destruido el templo, de haber perdido Jerusalén, estamos hablando de 550 años, 600 años antes de Cristo, expresa que el pueblo se vistió de saco, de sayal,
y se cubría la cabeza con cenizas. Y si alguna vez a ustedes les ha dado por hacer penitencia poniéndose un saco o un sayal, se van a pasar el día haciendo ¿qué? Arrascándose, gente, porque eso pica. A mí me hace gracia porque yo he visto gente que hace promesa vestirse de sayal, pero por dentro le ponen un forrito de seda para que no les pique. ¿Cuál es la gracia entonces de ponerse un sayal? El sayal representa penitencia, el sayal representa arrepentimiento, tristeza incluso. Y si para colmo te cubrías la cabeza con cenizas, representaba un estado casi depresivo de vivir la vida. Isaías dice que el pueblo se vistió de sayal, se vistió de saco. Y hoy escuchamos el regreso. Y el regreso, la vestidura cambia por completo. Isaías dice que en el regreso Dios va a vestir al pueblo del esplendor de su gloria, que al regreso los va a vestir y los va a envolver en un manto de la justicia de Dios, y que va a adornar la cabeza ya no con cenizas, porque ya no están de luto ni de penitencia, sino con una diadema que curiosamente hace referencia a lo que usaba el sumo sacerdote, que era una mitra, de ahí viene la mitra de los obispos, donde se grababa el nombre de Dios sin vocales, porque el nombre de Dios no era mencionable. O sea, que lo que regresa es un pueblo feliz, es un pueblo libre, es un pueblo donde escuchamos estos textos como si fuera un segundo éxodo, atravesando el desierto de vuelta a casa, donde Dios va abriendo caminos, donde ya no van vestidos de tristeza, ni de penitencia, ni de dolor, sino van vestidos de gloria y de la majestad de Dios. No se han vestido ellos, Dios lo ha hecho y Dios se ha revestido. Salida y regreso. Isaías va a decir que se los llevaron, no se fueron voluntariamente, y los llevaron encadenados, y habla de que llevaban grilletes de hierro en los pies y fueron llevados como esclavos. Y hoy habla del regreso a casa y dice que van a llegar siendo llevados sobre tronos reales. No es el esclavo que se fue, no fue el penitente que se fue, regresa ahora con una dignidad enorme, dignidad real, y es llevado sobre hombros como se llevaba el rey. Y finalmente Isaías va a decirle a Jerusalén: mira, tus hijos vienen del este y del oeste. Y al oeste estaba Babilonia y el este representaba todo el mundo asiático inmenso, desconocido aún por explorar por el mundo occidental. Y cuando tú en la Biblia hablas que vienen del este y del oeste, estabas hablando de un espacio increíblemente grande. Isaías le dice a Jerusalén: tus hijos vienen de todas partes, vienen de la esclavitud de Babilonia, pero también vienen de lo lejos del mundo que no conoces, queriéndole decir a Israel: ustedes como pueblo de Dios, tienen que acoger al mundo entero. Jerusalén se va a convertir, por así decirlo, en la capital de Dios, donde todo el mundo conocido y desconocido iba a tener un espacio. Entramos en la segunda semana de Adviento, gente. Es un tiempo glorioso para despertar en lo más profundo de nosotros nuestro anhelo y nuestros deseos de Dios. Es un tiempo de una profundísima transformación y lo hacemos a través de la oración, del silencio, de la lectura, de los sacramentos, de la contemplación. Y todo esto apunta, todos estos domingos apuntan al 24 en la noche, cuando vamos a contemplar y vamos a adorar el misterio del Dios que se hizo carne. Aquel que es eterno entra en el mundo de lo no eterno, haciéndose carne humana igual que en nosotros. Y llena la Navidad el corazón de esperanzas y de una felicidad y un gozo muy profundo, muy calmado y definitivamente muy duradero. No es un momento de un día nada más, es algo que realmente entra en el corazón. Pero hay que prepararse para eso. El Adviento es preparación para la celebración bellísima de la Natividad del Señor.
¿Cómo nos preparamos? Volvamos a las vestiduras. Es un tiempo, este Adviento, para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar de ropa, que nos ayude a cambiar nuestras vestiduras, que nos quitemos finalmente de encima la vestidura de la desesperación, de la tristeza, de la culpa. Pedir al Señor que nos quite la vestidura de la soledad, de las preocupaciones ansiosas, que nos quite esas vestiduras y que igual a Israel nos vista de nueva vida, nos vista de una profundísima paz, que nos vista de confianza, que nos vista del aliento de su Espíritu para tener fuerzas y para tener energías, que nos quite el luto que llevamos tantas veces en el corazón, el lamento, la melancolía que en esta época se destapa. Pedirle al Señor que en este Adviento vaya quitando todos esos mantos de oscuridad y de sombras y nos vaya revistiendo, como decía el texto de Isaías, de la gloria y del manto de la majestad y dignidad de Dios. Salir y volver, que nos ayude a salir de cualquier cadena que tú y yo llevamos por dentro, que nosotros mismos nos ponemos, que nos ayude a liberarnos de las cadenas de esa melancolía cuando uno mira al pasado, ayudarnos a liberarnos de la melancolía, del miedo a tomar, del temor a tomar decisiones, de esas cadenas que nos impiden muchas veces movernos en la vida, que nos libere de las cadenas de las obsesiones, de las dependencias, de las adicciones que muchos llevamos de todo tipo, que nos ayude a liberarnos de las cadenas del orgullo y de la soberbia, de los prejuicios tan marcados hoy en día, de la ignorancia tan marcada hoy también en nuestros días, que nos ayude a librarnos de las cadenas que nos impide amar al más débil y al que más nos necesita. Y que nos ayude a llegar entonces, porque es ir y regresar. ¿Regresar a dónde? Pues gente, al interior. Volver cada vez más al interior, no para hacernos egoístas ni para escapar, al contrario, es para vivir en paz. Movernos al interior para descubrir un lugar de una profunda libertad, un lugar donde encontramos el abrazo y el alivio de la presencia de un Dios que es amor, y pedirle que nada ni nadie nos vuelva a quitar esa paz profunda que es volver a casa. Esta gente en el texto de hoy volvían a casa, y todos anhelamos con volver a una casa. Todos anhelamos con volver a un origen, a un momento en nuestras vidas en que todo estaba como en su sitio y lo fuimos perdiendo. Y hoy esta gente vuelven a casa, vuelven a su Jerusalén. Para mí, en mi reflexión, la parte más importante fue la tercera. La dirección, este-oeste, ese espacio inmenso. Y para mí fue la más importante porque tú y yo necesitamos saber de dónde venimos. Y eso significa, tenemos que saber nuestras historias y ponerle nombre a todo aquello y a todas esas personas que en nuestro caminar han hecho que seamos la persona que seamos hoy. Esa es nuestra historia. Un conjunto de un montón de cosas que hasta ahora han producido este producto que somos tú y yo. Y la historia continuará y el producto irá cambiando, créanme, porque va más y viene más. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es tu historia, la mía y nuestras historias? Pero también hay que saber a dónde quiero ir. La gente dice, ¿a dónde vamos? Y yo siempre digo, no, ¿a dónde queremos ir? Que es diferente. ¿A dónde queremos ir tú y yo? Para saber a dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos y quiénes somos. ¿Y en qué dirección queremos ir? ¿A dónde van a apuntar nuestras opciones, nuestras energías, nuestros proyectos, nuestros sueños? ¿Hacia dónde queremos ir? Y preguntarnos en este Adviento si tenemos una idea de cuál será finalmente
el punto final en este caminar. Y si lo deseamos, y si lo buscamos, y ese punto final, esa meta final, ese llegar a casa tiene un nombre: Dios nuestro Padre. Así que, gente, son preguntas muy grandes. ¿Qué vestiduras me quiero quitar? ¿Y qué vestiduras quiero que Dios me ponga? Me tengo que preguntar qué cadenas quiero romper, para dónde quiero volver y qué dirección quiero tomar en mi vida. Son preguntas muy grandes. Y termino con esto. Que nunca se nos olvide que cuando contemplamos estas preguntas que son gigantescas y básicamente son lo que hacen que nuestras vidas sean vidas, no olvidemos que las hacemos delante de este Dios que hoy Isaías lo describe con estas palabras. Dios te guiará en medio de la alegría y de la luz de su gloria. Dios te irá escoltando con su misericordia y su justicia. Y al principio del texto de Isaías tiene una frase que está metida entre tantas que para mí es maravillosa. Isaías le dice a Israel: porque Dios se acordó de ti. No te olvides de esa frase. Estas preguntas solamente las podemos hacer bajo la luz de una fe absoluta de que Dios nos guía y que Dios se acuerda de nosotros. No tengamos miedo en esta semana de Adviento sentarnos y preguntarnos: ¿cómo he llegado a ser quien soy? ¿Qué hizo que llegara a ser quien soy? No tengas miedo de pedirle a Dios que te quite la ropa vieja y te ponga un manto de gloria y luz y alegría. Y no tengas miedo de hacerte la pregunta: ¿y a dónde quiero ir? Porque lo estás haciendo y lo estoy haciendo bajo las palabras de Isaías. Dios se acordó de todos nosotros, gente.